Hace solo unas décadas, un tercio de la población mundial vivía bajo regímenes coloniales. ¿Qué consecuencias tiene este sistema? ¿Qué territorios siguen siendo considerados colonias hoy, en pleno siglo XXI? Antes de que te contemos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal ni de activar las notificaciones. En primer lugar, definamos de qué hablamos cuando hablamos de una colonia administrativa. La ONU, por ejemplo, se refiere a los territorios no autónomos. Es decir, se trata de aquellas regiones que son gobernadas desde un país remoto, conocido como metrópoli, y que no tienen soberanía propia. Este sistema fue muy extendido hace algunos siglos. En general, los países europeos colonizaron al resto del mundo. Esto explica, por ejemplo, las similitudes idiomáticas en distintas partes del mundo. Nos encontramos con que se habla en francés en países muy disímiles, como Túnez, Madagascar y regiones de Canadá e India. O que se hable en portugués en Brasil, Mozambique, Timor Oriental y Cabo Verde. Y hasta se habla en castellano en un pequeño país africano, Guinea Ecuatorial. Sin embargo, si bien antes era un sistema que se encontraba con frecuencia alrededor del globo, poco a poco fue siendo peor visto por la comunidad internacional. Uno de los grandes enemigos del sistema colonial es la Organización de las Naciones Unidas. En 1960, la ONU publicó la Resolución 1514. Allí se establece, por ejemplo, que el colonialismo compromete la promoción de la paz y cooperación mundiales. Al año siguiente creó el llamado Comité de Descolonización, aunque el nombre oficial es algo más largo. Se llama Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales. El cambio en este tiempo ha sido notable. Hasta la mitad del siglo XX había grandes países que sufrían aún regímenes coloniales. Eran unos 80 territorios que incluían 750 millones de personas, es decir, un tercio de la población mundial de aquel entonces. A continuación, analizaremos todos los territorios que la ONU sigue considerando como no autónomos. En América tenemos a la colonia más antigua del mundo, Bermudas. Es conocido por ser uno de los vértices del Triángulo de las Bermudas y es además un gran centro financiero. En 1995 se celebró un referéndum sobre su independencia, pero los ciudadanos prefirieron continuar con el régimen actual. Pero si hablamos de un centro financiero, no podemos dejar de lado a Islas Caimán, conocida por ser un paraíso fiscal. Si seguimos con las dependencias británicas en América Central, podemos señalar a Turcas y Caicos. El Reino Unido puso a disposición la independencia en 1982, pero los pobladores prefirieron seguir bajo el mandato de la reina Isabel. De vuelta en el Mar Caribe nos encontramos con Anguila. En 1967 realizaron un referéndum y declararon la independencia de forma unilateral. Sin embargo, 2 años después llegaron tropas británicas para restablecer el control de la metrópoli. Con el tiempo le reconocieron a Anguila el derecho a la autoadministración. Muy cerca se encuentra Montserrat. Uno de sus grandes problemas han sido las erupciones volcánicas, por lo que el Reino Unido ha tenido que intervenir. En 2002, una de las negociaciones dio como resultado que los montserratenses puedan tener pasaporte británico. Llegamos al último territorio británico de ultramar en América Central, las Islas Vírgenes Británicas. Son un total de 50 islas, pero solo 10 están habitadas. En 1977 se realizaron modificaciones a la Constitución que ampliaron las atribuciones del gobierno local. Hay que estar atentos para no confundir al territorio anterior con las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que obviamente están bajo dominio estadounidense. Este país las compró en 1921 por $25 millones. Antes estuvieron bajo dominio de Dinamarca, quien las había colonizado. Son conocidas por ser el lugar de nacimiento de Tim Duncan, 5 veces campeón de la NBA. En el sur del continente tenemos las Islas Malvinas, que se encuentran actualmente bajo dominio británico. Sin embargo, su soberanía es reclamada por la Argentina, ya que fueron invadidas por Gran Bretaña en 1833. En 1982, la dictadura argentina decidió ir a la guerra para recuperarlas, pero sufrió un revés y murieron 900 personas en el conflicto. A partir de allí, los isleños pasaron a tener nacionalidad británica. La ONU instó a las partes a que busquen una solución a la situación colonial, pero determinó que en este caso no es aplicable el principio de autodeterminación, ya que los habitantes no eran originarios sino británicos, dependientes de la metrópoli.
Si seguimos en el Atlántico Sur, nos encontramos con 3 islas muy distantes entre sí bajo una misma administración británica. Se trata de Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña. Santa Helena es famosa por haber acogido a Napoleón Bonaparte en su exilio, desde 1815 hasta su muerte. Los seguidores de nuestro canal recordarán que Tristán de Acuña está considerado como el lugar habitado más inaccesible del planeta. En África, el colonialismo se dio terreno rápidamente desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, aún queda un territorio, Sahara Occidental. Fue controlado por España e incluso era una provincia de este país. Sin embargo, los españoles dejaron la zona en 1976 y luego comenzó el conflicto con los actores actuales. Por un lado, Marruecos, que equipara toda la zona al resto de su territorio, y por el otro, la República Árabe Saharaui Democrática, un estado que no es reconocido por toda la comunidad internacional. Si bien dejó la zona hace más de 40 años, la ONU sostiene que España es aún la potencia administradora. En Europa también hay un territorio no autónomo, Gibraltar. Está ubicado al sur de la península ibérica y tiene una gran importancia geoestratégica, ya que su puerto es la salida del mar Mediterráneo hacia el Atlántico. Está bajo dominio del Reino Unido desde 1713, tras la firma del Tratado de Utrecht. Sin embargo, España realiza otra interpretación y sostiene que le corresponde. Se han realizado 2 consultas populares y la voluntad de permanecer bajo dominio de la corona británica ha sido casi total. Si nos vamos al Pacífico, nos encontramos con Guam, antigua posesión española cercana a las Filipinas que hoy administra Estados Unidos. Cuenta con una gran importancia geoestratégica y tiene una base militar. De hecho, durante los conflictos entre Estados Unidos y Corea del Norte, una de las grandes amenazas era que Kim Jong-un ataque este territorio. Nueva Caledonia es una de las 2 colonias francesas que quedan en la actualidad. En 2018 se realizó un referéndum por la independencia, pero el 56% votó en contra, por lo que sigue dependiendo de lo que suceda en París. La otra colonia del país galo es la Polinesia Francesa, como su nombre lo indica. Está formada por 118 islas y atolones y la más famosa es Tahití. En el Pacífico también nos encontramos a Samoa Americana, que depende de Estados Unidos. En la actualidad es el último territorio que recibe al Año Nuevo. Un caso menos típico es el de Tokelau, ya que este archipiélago depende de Nueva Zelanda. Se encuentra muy aislado debido a que no tiene aeropuerto, y para llegar hay que viajar en barco un día desde Samoa. Hubo 2 consultas populares, pero los habitantes decidieron seguir bajo el dominio neozelandés. La última colonia es, sin dudas, la más llamativa. En Islas Pitcairn viven solo 50 personas. Es también un territorio de ultramar británico y ha dado lugar a distintas películas por haber tenido un origen único. Sus habitantes son descendientes de los amotinados del barco Bounty, quienes venían de Tahití y no quisieron regresar a Inglaterra. Para resumir, son 17 las colonias actuales según la ONU. Entre ellas, 10 dependen del Reino Unido, 3 de Estados Unidos, 2 de Francia, 1 de Nueva Zelanda y otra de España. ¿Cuál es tu opinión de que existan colonias actualmente? ¿De qué forma te parece que estos territorios podrían ser más autónomos? Déjanos tu comentario más abajo. ¿Alguna vez pensaste por qué hay tantas líneas rectas en las fronteras del norte de África? ¿O cuál es la identidad e historia común de algunos de los países africanos? A continuación te contaremos las mayores curiosidades de los límites trazados en el continente y por qué las fronteras africanas esconden grandes injusticias. Pero antes te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual podrás apoyarnos para que el canal siga creciendo de manera independiente. Y además podrás acceder a algunos contenidos extra y participar de encuestas. A la distancia y por ignorancia muchas veces se habla de África como una unidad. Sin embargo, existen enormes diferencias entre países como Túnez, Etiopía y Namibia, por ejemplo. Nos encontramos con climas, idiomas, religiones e historias muy distintas. Y hasta las distancias son enormes. Por ejemplo, Rabat y Ciudad del Cabo están separadas por casi 8.000 kilómetros, unos 600 más que los que separan a la Ciudad de México de Buenos Aires, y más del doble que la distancia que hay entre Lisboa y Moscú. Al ver un mapa político del continente podemos pensar que las fronteras tienen siglos de historia, o que se trazaron a medida que crecieron los pueblos, pero esto no fue así. A fines del siglo XIX se produjo el llamado Reparto de África.
En la ciudad de Berlín se reunieron 7 países europeos: Francia, España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia y Bélgica. En solo 3 meses, entre 1884 y 1885, estas 7 potencias se repartieron casi todo el territorio africano. Es decir, un grupo de europeos se dividió el continente sin tener en cuenta ni siquiera la opinión de los habitantes ni de los pueblos que existían allí. Antes del reparto existían 2 estados independientes estables. Uno era Liberia, que había sido colonia de Estados Unidos y tenía casi medio siglo de independencia. Y el otro era Abisinia, que hoy conocemos como Etiopía. En la conferencia de Berlín se respetó la independencia de Liberia, pero no la de Abisinia. Estaba planteado que quede en manos italianas, pero los etíopes resistieron la invasión y mantuvieron su independencia. De esta forma, todo el resto del continente quedó en manos de esos 7 países. Francia se quedó con Argelia, Túnez, parte de Marruecos, las grandes regiones de África Occidental francesa y África Ecuatorial francesa, Djibouti, Madagascar e Islas Comoras. Los británicos ocuparon Egipto, Sudán, África Oriental Británica, Somalilandia, Rodesia del Sur y del Norte, Nigeria, Mauricio y las actuales Sierra Leona, Gambia, Ghana, Botsuana, Sudáfrica y Malaui. España, que ya tenía menos colonias, se quedó con partes del actual Marruecos y de Sahara Occidental, además de Guinea Ecuatorial. Portugal, por su parte, controló las actuales Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Alemania llegó al continente dividido en 3 grandes regiones: occidental, oriental y sudeste. Incluía grandes países actuales como Camerún, Namibia, Tanzania y parte de Nigeria. Italia se quedó con las actuales Libia, Somalia y Eritrea. Y finalmente, Bélgica se quedó con una gran región en el centro del continente, el Congo belga. Aunque en realidad el territorio fue una propiedad de su rey, que realizó una explotación de los recursos por medio de indígenas esclavos y un genocidio en el que murieron entre 5 y 10 millones de personas. Esta división, realizada lejos de África, no respetó la historia de los pueblos. Además, dio lugar a fronteras fijas que poco tenían que ver con la realidad local. Con el paso del tiempo, estos límites no solo no se modificaron, sino que se fortalecieron. En la década de 1960 se produjo un boom de independencias y surgieron muchos de los países que conocemos hoy. Para evitar nuevas guerras se optó por respetar los viejos límites coloniales. De esta forma, hubo pocas modificaciones en el mapa político. Una de las más relevantes es la separación de Eritrea. En 1993 logró la independencia de Etiopía, tras años de guerras. El otro gran cambio es la división de Sudán. En 2011, tras un referéndum, nació Sudán del Sur, que aún hoy es el país más joven del mundo. Pero esos límites trazados en Berlín y vigentes aún hoy guardan algunas rarezas. Veamos por ejemplo el caso de Gambia. Este país se encuentra totalmente rodeado por Senegal y se extiende unos pocos kilómetros hacia cada margen del río Gambia. Es que esa zona había sido ocupada por los británicos, quienes la quisieron mantener. O Namibia, que en el norte de su territorio se extiende de forma muy extraña hacia el este. La explicación es que los alemanes querían unir sus posesiones que estaban en ambas costas. Por eso es que se dieron otros territorios para que Namibia llegue hasta el río Zambeze. Pensaron que desde allí podrían llegar hasta la actual Tanzania, aunque no lo lograron, ya que es un río de muy difícil navegación. Esta rareza en el mapa nos deja a unos 2 kilómetros de una cuádruple frontera entre países, algo que no existe en todo el mundo. También podemos rescatar el caso de Cabinda, que es un pequeño exclave de Angola. Esta región tiene reservas petroleras. Para algunos poco tiene que ver culturalmente con el resto de Angola, por lo que han reclamado su soberanía. A su vez, los límites han separado lo que estaba unido. Es el caso de los Tuareg. Este pueblo está dividido en la actualidad en 5 países: Mali, Burkina Faso, Argelia, Níger y Libia. Aunque lo cierto es que en el medio del Sahara son muy pocos los hitos que marcan los límites transnacionales. Es decir, lo que vemos muy fijo en un mapa no se condice del todo con la realidad, en donde las líneas son más permeables. Lamentablemente, durante las décadas posteriores a las independencias se han visto numerosas guerras civiles y han surgido nuevas formas de colonización.
Francia, lejos de alejarse, continúa con una gran presencia financiera. 14 países utilizan como moneda el franco CFA, que se imprime en Francia y que tiene una paridad con el euro. Mientras tanto, continúa la explotación de los recursos naturales por parte de manos extranjeras. Pero el continente sigue siendo sinónimo del subdesarrollo y muchos de sus países tienen enormes índices de pobreza. Surge la duda acerca de la decisión de respetar aquellas viejas fronteras trazadas en Berlín. ¿Fue lo mejor para evitar guerras peores? ¿Debería buscarse una solución? Tal vez la respuesta sea el acuerdo que lograron Burkina Faso y Níger en 2013. Después de décadas de litigios, intercambiaron 18 ciudades y resolvieron las disputas fronterizas. 14 pasaron de Níger a Burkina Faso y 4 hicieron el camino inverso. Ambos países se sometieron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y aceptaron el fallo que dictó. Según tu opinión, ¿qué importancia tiene la delimitación de las fronteras para la historia de los pueblos? Y en África, ¿qué soluciones se deberían buscar para resolver los problemas fronterizos? Déjanos tu comentario más abajo.